Bueno, el tema que voy a tratar en este video es sobre el perímetro y área de una circunferencia. Es un tema relativamente fácil, pero muy importante dentro de la geometría plana. Entonces, ¿en qué consiste el perímetro y área de una circunferencia? ¿O cómo vamos a determinar el perímetro y área de una circunferencia? Pero antes de iniciar con el tema propiamente dicho, primero quiero explicar que cuando nosotros hablamos de una circunferencia en forma general, la circunferencia realmente es la línea azul, ¿sí?, que ustedes pueden verificar ahí, que le rodea al círculo. El círculo vendría a ser la superficie, la parte interna de la circunferencia. O sea, para ser un poquito más técnicos, la circunferencia vendría a ser los puntos en forma sucesiva que están en color azul, que determinan justamente la redondez de la figura. Mientras que el círculo sería todos los puntos, la parte azul y la parte verde, ¿de acuerdo? Eso vendría a ser de una manera un poquito más técnica la diferencia entre circunferencia y círculo. Pero en la mayoría de problemas siempre se habla de la circunferencia, así que no nos vamos a complicar en eso, ¿de acuerdo? Para nosotros la circunferencia sería justamente la línea azul, ¿sí?, que se encuentra en esta gráfica. Bueno, continuemos. Ahora sí, vamos a aclarar lo que significa el perímetro y el área de una circunferencia y cuáles son las fórmulas que la determinan. El perímetro de un círculo es la longitud de la circunferencia, ¿de acuerdo? Viene a ser, como les había dicho, la línea azul. Quiere decir que si ustedes tomaran esa línea azul y la cortaran en un punto y la estiraran, esa vendría a ser la longitud o perímetro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Cuya fórmula ya fue determinada. Ojo, esta fórmula ya la vamos a considerar como objetiva. No vamos mucho a complicarnos a determinar de dónde salió, sino ya simplemente tomémosla como una magnitud ya determinada. Entonces el perímetro, que representa la longitud de la circunferencia, P, sería igual a 2 multiplicado por pi y por r, ¿de acuerdo? Esa sería la fórmula. 2 por pi y por r, ¿sí? Ese símbolo que ustedes ven ahí es lo que se conoce como el número pi. El número pi está determinado ya por un valor, es un número irracional, pero de manera aproximada se considera que el número pi equivale a 3,1416. ¿Ya? Eso lo explicaremos en ejemplos más adelante. El área, en cambio, como les había dicho, el área viene a ser el círculo, toda la superficie interna de la circunferencia. Pero entonces el área de un círculo es la medida de la superficie que hay dentro de una circunferencia, de una manera un poquito más precisa de interpretarlo. Y su fórmula, como ya les había dicho, no nos vamos a complicar en la parte formal de dónde salió, sino ya tomémosla como una fórmula objetiva. Y el área A sería igual a pi por radio al cuadrado. No confundir la una de la otra fórmula. Perímetro es 2 por pi por radio, mientras que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ahora concentrémonos un poquito en la figura azul de la derecha. En ese caso yo puse una figura donde está el radio de la figura, sin olvidar por favor que el radio es lo que realmente nosotros necesitamos tanto para hallar el perímetro como el área de una circunferencia. Pero el radio es la línea que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, como lo estamos viendo en la parte derecha. Ojo, quiero que quede claro algo adicional. En ciertos ejercicios no nos dan el radio, nos dan el diámetro de la circunferencia. Pero el diámetro es una línea que pasa por el centro de la circunferencia. Es una línea que une dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro. Tengamos claro eso. Pero para hallar el perímetro y el área yo no necesito el diámetro. Yo necesito el radio. Entonces la pregunta, ¿cómo encuentro el radio si a mí me dan el diámetro? Fácil. El radio en la parte inferior, R, sería el radio, sería igual al diámetro dividido para 2, ¿de acuerdo? Entonces a mí me dan el diámetro, simplemente divido para 2 y con eso obtengo el radio. Quiero algo que por favor nos enfoquemos. En algunos casos el radio me lo dan con mayúscula, en otros casos con minúscula, es lo de menos, ¿sí? No hay problema, se puede utilizar la R mayúscula o la R minúscula para representar el radio. Y como una nota final, por favor, para quedar claros en la cuestión de la circunferencia como tal,
Quiero que quede claro que en ciertos ejercicios nos van a pedir la longitud, en otros nos van a pedir el perímetro y en otros la circunferencia, pero exactamente es lo mismo. Longitud es igual a perímetro y perímetro es igual a circunferencia. En unos casos podemos utilizar la L mayúscula para representar la fórmula, en otros casos la P mayúscula o la C mayúscula, pero al final es lo mismo que el perímetro, por favor. Tanto longitud, perímetro y circunferencia será igual a 2 por pi por radio. Y para finalizar, como les había dicho, el símbolo pi que aparece en las fórmulas, esta es una letra griega, ese símbolo significa que es un número irracional, que tiene un valor de 3,1416. Entonces tengamos claro por favor eso. Ahora sí vamos directamente a los problemas para que sea mucho más sencillo interpretar este tema. Aquí tengo un problema donde me dan una circunferencia cuyo radio vale 23 centímetros y me dice que determine el perímetro y el área. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para determinar el perímetro, que ya les había dicho, el perímetro, longitud, circunferencia es lo mismo. En la fórmula ustedes pueden utilizar la P mayúscula, la L mayúscula o la C mayúscula. Es indeterminado eso, no hay ningún problema. Entonces aquí utilizo la L mayúscula. Yo sé que el perímetro es igual a 2 por pi por radio. Eso me lleva a decir que el perímetro o la longitud sería igual a 2. Pi, recuerden, equivale a 3,1416 y por el radio que vale 23 centímetros. Y finalmente tengo que multiplicar esos tres números tomando en cuenta que la unidad que aparece aquí es centímetros, ¿no es cierto? No olvidarnos de eso. Y al multiplicar yo tengo que la longitud es de 144,5136 ¿qué? Centímetros. Porque esta es, ojo, quiero que quede claro, la longitud es unidimensional, es decir, la unidad se mantiene, no cambia. Entonces, centímetros, centímetros. Ahora vamos a hallar el área o superficie. Acordándonos por favor que el área es bidimensional. Eso significa que las unidades van a quedar elevadas al cuadrado. Ya vamos a ver por qué. Entonces el área, la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Si yo reemplazo, yo sé que pi equivale a 3,1416 y el radio es 23 centímetros, pero elevado todo ¿qué? Al cuadrado. Al elevar al cuadrado, recuerden que tenemos que desarrollar esa formulita. Entonces 3,1416 por 23 al cuadrado. Primero tengo que resolver cuánto es 23 al cuadrado. Y sé que 23 al cuadrado es 529, pero como el centímetro está elevado al cuadrado, queda 529 centímetros ¿qué? Cuadrados. Eso multiplicado por 3,1416. Si procedo a multiplicar, el resultado sería 1661,9064 centímetros cuadrados. Es así de fácil como se determina la longitud o perímetro y el área de una circunferencia. Si en un caso me piden solo el perímetro, encuentro solo el perímetro. Si en otro caso me piden solo el área, encuentro solo el área. Pero si me piden las dos, este es el proceso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a culminar con un ejercicio. En cambio, en este ejercicio, si ustedes por favor pueden observar, tenemos la circunferencia, pero no me dan el radio, me dan el diámetro. Y el diámetro me dicen que es de 28 metros. Pero recuerden, para hallar la longitud y el área de la circunferencia, yo necesito el radio. Sin el radio no puedo hallar. ¿Cómo encuentro el radio? Fácil. El radio sería el diámetro dividido para 2, o sea, los 28 metros dividido para 2. Por favor, observen que aquí la unidad es el metro, ¿no es cierto? Entonces, 28 metros dividido para 2, ¿cuánto me quedaría? 14 metros. Entonces, ya tengo el radio. Puedo con eso hallar el área, que sería pi por radio al cuadrado. Reemplazo los valores sabiendo que pi es 3,1416 y el radio es 14 metros elevado al cuadrado. Si los 14 elevo al cuadrado me queda 196. M elevado al cuadrado me queda m cuadrado. Entonces me queda 3,1416 por 196 metros cuadrados. Si esto multiplico, encuentro el valor del área, ¿de acuerdo? Entonces ustedes deben multiplicar y con eso ya tendrían el valor del área, pero elevado ¿qué? Al cuadrado. Es decir, las unidades elevadas al cuadrado. Y ahora, si yo quiero hallar en cambio el perímetro o la circunferencia, que es lo mismo, la circunferencia será igual a 2 por pi por radio. Reemplazo 2 por 3,1416 y por el radio que vale 14 metros y obtengo la respuesta que sería de 87,9648 metros. Así de fácil como se encuentra el perímetro y el área de una circunferencia. Espero les ayude. Gracias.